Yo, por ejemplo, desde que conocí Bitcoin siempre fue como todo Bitcoin. Vivía al día, compraba, no tenía... Es como cambiando semana a semana los Bitcoins para vivir, digamos. O sea, como que pensás en Bitcoins, no pensás en dólares o en otra moneda. Y un maximalista de Bitcoin es una persona que cree plenamente en Bitcoin y que no cree en ninguna otra cosa. Todo lo otro que aparezca es cuento o es humo. Hay maximalistas que son totalmente obtusos y cualquier cosa que no sea Bitcoin la descartan automáticamente. Hay maximalistas monetarios que dicen Bitcoin como reserva de valor es la única viable. Bueno, hay como grados de maximalismo o focos del maximalismo. Yo por ahí en vez de decir Bitcoin maximalist, digo shitcoin minimalist, ¿no? De estar atento a que el resto de las cosas que van apareciendo tienen mucho camino para recorrer para poder igualar u ofrecer algo parecido o que ofrezca un valor que valga la pena. Con eso no quiero decir que no exista, sino que creo que nos pone alertas de que, bueno, a ver, ¿qué ofrece este token o qué ofrece esta tecnología? Bueno, y comparemos con lo que ya existe. A veces se usa decir la palabra maximalista simplemente por decir, ok, de estos activos digitales el único que me interesa es este y solo voy a utilizar este, que es algo que no está mal, pero también a veces se usa maximalista para alguien que está constantemente atacando otros proyectos y eso no tiene sentido. Es algo así como un religioso que cree solamente en una sola cosa, en este caso sería Bitcoin, que cree solo en Bitcoin y en nada más y no cree que otras monedas o otras tecnologías pueden ser mejores que Bitcoin. Y es capaz de pelearse con quien sea con tal de no aceptar que hay otras tecnologías y otras monedas. Yo diría que es un fanático. Y yo creo que en la historia vemos distintos tipos de fanáticos. Los fanáticos que entienden su fanatismo y el fanático que no entiende su fanatismo. Es decir, como cualquier cosa, nosotros somos humanos, tenemos nuestras emociones y un fanático es alguien que quiere mucho algo o que está como exacerbado con esto, con esta novedad. Y hay veces que los maximalistas parecen más hinchas de fútbol que fans, digamos. Hinchas, pero en el sentido malo, ¿no? Es decir, en el sentido de barra brava, un concepto. Un maximalista o maximalistas tóxicos son aquellas personas que solamente piensan que Bitcoin es el mejor. A mí lo que me interesa es que haya un dinero abierto, público, neutral y descentralizado, que cualquier persona pueda participar. Y si aparece un proyecto mejor, que cumple todas esas características e inclusive tiene características mejores, ¿por qué no abrirlo? Porque lo fundamental es ayudar a las personas y no ser un maximalista y decir que quiero que gane mi moneda. Yo creo que maximalista es un término que no hay que usar porque maximalista es un término que usan para insultar a quienes no les gusta que alguno hable más de Bitcoin que de otras cosas o incluso que uno prefiera únicamente Bitcoin dentro de este mundo cripto. Bueno, maximalista, qué sé yo, está muy apuleada la palabra también, ¿no? Ya ni yo que me asumía como un maximalista, ya ni siquiera quiero decirla, porque no tiene mucho sentido. Simplemente se nos llama maximalistas a esto, a los que consideramos que Bitcoin es lo único que existe, que tiene valor y como que desechamos todo lo demás. Pero no es un capricho, no es algo a lo que arribamos porque nos pareció que nuestro grupo de amigos va por ahí, entonces vamos por ahí. No. O sea, Bitcoin tiene fundamentos y tiene lógica y tiene sentido y tiene una matemática y tiene una filosofía detrás. Es como muy importante. Entonces, consideramos que hay que enfocarse en eso, hay que enfocarse en lo importante y desarrollarlo, porque falta mucho por desarrollar. Bitcoin, así como está, no escala, ya lo sabemos. Hay muchísimo para desarrollar. Entonces, empezar a perder tiempo y energía en el nuevo Bitcoin, porque va a ser mejor, porque va a ser más rápido, porque va a ser... No, o sea, enfoquémonos en lo importante y desarrollemos esto.